A lo largo de mi niñez, mi madre inculcó en mí la creencia de que una cabeza afeitada era sinónimo de pulcritud, sencillez y facilidad para llevar una vida ordenada. Según sus palabras, ese estilo evitaba atraer la atención de quienes, en su opinión, no merecían mi interés. Recuerdo que, incluso en mis primeras incursiones en redes sociales como TikTok y foros de Reddit, se dejaba ver la marca de una ideología rígida impuesta desde el hogar. La apariencia debía estar siempre subordinada a sus normas, sin espacio para mis propios deseos. Desde muy pequeña, sus dictámenes sobre mi aspecto fueron inapelables. No importaba cuán fervientemente yo anhelara algo distinto. Su voz siempre me recordaba que era por mi propio bien. Con el tiempo, comprendí que detrás de cada consejo se escondía un intento sistemático de mantener un control absoluto sobre mí. Durante mi adolescencia, empecé a cuestionar esa realidad, tratando de forjar mi identidad a pesar de las imposiciones que parecían trazar los límites de mi existencia. El verano anterior a mi partida hacia la universidad, conseguí, casi por milagro, obtener el permiso para dejar crecer mi cabello. Sin embargo, la ilusión se desvaneció abruptamente la noche anterior a mi partida. Mientras dormía, mi madre tomó la decisión unilateral de afeitarme el cabello nuevamente. Ese acto, realizado sin mi consentimiento, fue el punto de quiebre que confirmó lo que siempre había sospechado. Mi apariencia y, en consecuencia, mi autonomía estaban siendo manipuladas a su antojo. Al iniciar mi vida universitaria, creía haber ganado independencia, pero pronto me di cuenta de que su influencia persistía de forma sutil y perturbadora. Mi madre encontraba maneras de hacerme destacar de forma especial, generando miradas de desconcierto y comentarios a mis espaldas. Cada burla en público, cada ajuste en mi entorno, parecía orquestado para reafirmar su poder sobre mí, haciéndome sentir cada vez más pequeña, vulnerable y sin voz. La tensión acumulada llegó a un punto insostenible una noche en la que, ya cansada de sentirme prisionera de sus normas, tomé una decisión que marcaría un antes y un después en mi vida. Mientras mi madre dormía plácidamente en la amplia habitación, su cabellera, siempre símbolo de su supuesta perfección, se extendía sobre la almohada como un estandarte de su autoridad. Esa imagen me resultaba insoportable. Ver en ella la personificación de un control absoluto, de un escudo inquebrantable que, en realidad, me mantenía cautiva. Con una mezcla de determinación y terror, abracé la idea de recuperar mi identidad. Tomé unas tijeras que había guardado en mi equipaje y, con cada corte, no solo removía mechones de cabello, sino también fragmentos del poder que mi madre había ejercido sobre mí. El sonido sordo del cabello cayendo me acompañó en la penumbra de la habitación, mientras mi corazón latía a 1000 por hora, y mis dedos, pegajosos con mechones sedosos, parecían tener vida propia. En ese instante, cada hebra desprendida se convertía en un símbolo de mi emancipación. El ambiente se cargó de tensión cuando mi madre, al despertar, percibió que algo había cambiado. Desconcertada y con el rostro aún cubierto por la sombra de su melena, buscaba en la penumbra respuestas a lo inexplicable. Su reacción fue inmediata y visceral. Saltó de la cama con la furia de quien se siente despojada de su identidad, corriendo hacia el espejo para confrontar la nueva imagen que se reflejaba en él. Yo, en silencio, aguardaba lo inevitable, con la convicción de que cada palabra hiriente y cada imposición habían alimentado el coraje que ahora emergía. Cuando finalmente nuestros ojos se encontraron, la tensión se volvió casi palpable. Entre reproches y gritos, la confrontación se tornó en una batalla emocional. Mi madre, incapaz de aceptar lo que yo había hecho, intentó justificarse con argumentos que, para mí, eran meras excusas para perpetuar un control que ya no podía tolerar. Sentí que, en ese preciso momento, ya no se trataba de un impulso vengativo, sino de un grito de justicia largamente postergada. Las palabras se mezclaron con el eco del golpe de una bofetada, un gesto que esperaba, pero que esta vez no logró quebrantar mi resolución. En medio de aquella pugna verbal, le hice saber, con una voz firme y serena, que el daño no se podía reparar con violencia. Le recordé que el control que ella había ejercido sobre mi vida ya había sido despojado, y que, a partir de entonces, yo sería la única dueña de mi destino. Sin apartar la mirada, le advertí que si daba un paso más, llamaría a la policía. La incertidumbre y la confusión se reflejaron fugazmente en sus ojos, pero no lo suficiente como para detener lo inevitable. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, abandoné la habitación. Cada paso que daba era una mezcla de adrenalina y la esperanza de escapar del pasado. El campus, en esas primeras horas de la madrugada, se mostraba silencioso, solo interrumpido por faroles que proyectaban sombras alargadas en senderos desiertos. No tenía un plan definido ni un destino claro, pero lo que sí sabía era que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordé a la profesora Elise, la única persona que, desde mis primeros días en la universidad, me había ofrecido una mano amiga sin juzgarme. Con la mente aún nublada por el torbellino de emociones, decidí enviarle un mensaje.
A pesar de la hora, cada palabra que tecleaba llevaba la urgencia de una emergencia vital. Lo siento por la hora, pero necesito ayuda. No puedo volver a mi dormitorio. La respuesta no tardó en llegar, y en pocos minutos pude divisar su figura acercándose, iluminada por la tenue luz de la madrugada. En ese instante, comprendí que había dado el primer paso hacia mi libertad. Al alejarme de un pasado lleno de imposiciones y de una autoridad abusiva, empecé a trazar, aunque inciertamente, el camino hacia una nueva vida donde mis decisiones serían únicamente mías. La experiencia, dolorosa y cargada de cicatrices, se transformó en la semilla de una lucha por mi autonomía y dignidad. Hoy, cada recuerdo me impulsa a afirmar que nadie tiene derecho a dictar quién soy, y que la verdadera belleza reside en la libertad de elegir mi propio destino. Con el abrigo largo aún cubriendo mi pijama y mi cabello recogido en un moño descuidado, me encontraba absorta en mis propios pensamientos cuando noté la mirada de Chelsea. Su rostro, que al principio reflejaba preocupación, se transformó en un reconocimiento inmediato. Con voz suave pero decidida me preguntó, ¿estás bien? Aunque yo me sentía devastada, las palabras se me atenuaban, y antes de que pudiera responder, me indicó con un gesto sereno que la siguiera. Ven, acompáñame a mi oficina. Caminé detrás de ella, sintiendo cada paso el peso opresor de la noche. Al llegar, el reducido espacio de su oficina se impregnó de un calor acogedor que contrastaba con el frío que yo llevaba dentro. Me acomodé en un modesto sofá, mientras ella encendía una lámpara y se quitaba el abrigo. Con delicadeza, me ofreció un vaso de agua, y al beber en pequeños sorbos, poco a poco, mi cuerpo empezó a relajarse. Sentada frente a mí, la profesora Ellis cruzó las manos sobre las rodillas y me observó con una paciencia que invitaba a la sinceridad. Sabía que debía contar lo que me agobiaba, pero la tensión hacía que cada palabra pesara. Con la voz temblorosa, revelé que mi madre había comenzado a quedarse en el campus. Al principio creí que sería algo pasajero, pero pronto su presencia se volvió asfixiante. Controlaba cada uno de mis actos, me humillaba frente a los demás y me impedía respirar. En un arrebato de desesperación, le había cortado parte del cabello mientras dormía, un acto de rebeldía que, aunque doloroso, representaba mi primera defensa contra su abuso. La mirada de la profesora se transformó, pasando de la sorpresa a una mezcla de indignación y compasión. Lo que me cuentas es abuso emocional y psicológico, y al invadir tu espacio personal en la universidad, se configura como acoso, afirmó con voz firme. Me explicó que tenía derecho a sentirme segura y a exigir un entorno de paz, y me animó a tomar medidas. Sin dudarlo, acordamos llamar a la oficina de apoyo estudiantil y, de ser posible, contactar a la seguridad del campus. Poco después, un oficial de seguridad, alto y de semblante serio, llegó a la oficina. Con profesionalismo, me pidió que narrara los hechos. Con el corazón acelerado, le conté cómo mi madre, inicialmente considerada una visita temporal, había tomado control absoluto de mi vida. Recordé la bofetada que me había propinado la noche anterior y cómo, en un acto de valentía, respondí cortándole parte del cabello mientras ella dormía. El oficial tomó nota meticulosamente de cada detalle y, tras escucharme, me explicó que, de confirmarse el historial de abuso, se podría gestionar una orden de restricción para protegerme. La idea de una orden de restricción, que implicaría que mi madre no pudiera acercarse a mí, me llenaba de incertidumbre pero también de una esperanza renovada. Aunque me costó aceptar formalizar el informe, comprendí que era el primer paso para liberarme de su control. Recibí un formulario para detallar todo lo sucedido, y se me recomendó hablar con el Departamento de Bienestar Estudiantil. 20 minutos más tarde, me encontraba en la oficina de la coordinadora de bienestar, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y una presencia imponente. Mientras repasaba el informe, me escuchó con total atención. Lo que has vivido no es normal, es abuso, y has demostrado una fortaleza increíble al venir aquí en busca de ayuda, me aseguró con convicción. Tras esa conversación, se decidió que recibiría un dormitorio separado, un espacio solo para mí, y se iniciaría de inmediato el proceso para la orden de restricción. Al volver al dormitorio para recoger mis pertenencias, la confrontación con mi madre fue inevitable. Al vernos, su rostro, aún marcado por el desastre de su cabello, denotaba sorpresa y temor. Con voz temblorosa exigió explicaciones, pero el oficial le informó de manera profesional que, a partir de ese momento, ella no tendría acceso al campus. La incredulidad se mezclaba con el miedo en sus ojos, mientras yo apenas podía creer el cambio que se avecinaba. Sin decir palabra, recogí mis maletas y crucé la puerta hacia mi nuevo dormitorio. Al abrir la puerta, un aire fresco y liberador me recibió. El espacio, pequeño pero completamente mío, estaba libre de desorden y de las risas apagadas que alguna vez fueron cómplices de mi humillación. Sentada en la firme cama, observé a mi alrededor y comprendí que, por primera vez en mi vida, tenía un lugar seguro donde mis derechos y mi dignidad eran respetados. En ese instante, mientras el silencio llenaba la habitación, entendí que había dejado atrás el control opresor de mi pasado
y comenzaba a escribir mi propia historia de libertad y fortaleza. Durante años, la constante presencia de mi madre se había vuelto tan habitual como el aire que respiraba, hasta el punto en que su voz penetraba cada uno de mis pensamientos. Una tarde, en medio de un silencio inusual, tomé mi teléfono y noté que no había ninguna llamada ni mensaje suyo. Aunque yo sabía que ella nunca se rendiría, ahora ya no podía alcanzarme tan fácilmente. Me dejé caer en la cama, sintiendo la firmeza del colchón, y cerré los ojos para respirar profundamente. Estoy sola, estoy a salvo, me repetí. Esa mezcla de miedo y libertad fue el primer suspiro de un cambio que había anhelado. Horas más tarde, cuando el hambre despertó mi cuerpo del letargo, decidí abandonar la habitación. No quería seguir atrapada en un espacio que me hacía sentir como una extraña en mi propia existencia. Al llegar al comedor, observé cómo grupos de estudiantes conversaban y reían animadamente. Yo, acostumbrada a un control excesivo que me impedía forjar amistades, me sentía como una invitada inesperada en ese ambiente. Con una bandeja en mano, busqué una mesa solitaria, consciente de las miradas curiosas que parecían contar la historia de la chica que llegó sin el peso de una tutela dominante. Fue entonces cuando, de manera sorpresiva, alguien se acomodó frente a mí. Al levantar la mirada, me encontré con los ojos cálidos de una joven de piel morena y cabello corto, que transmitían interés sin juicio. «Hola, soy Ava. Creo que estamos en la misma clase de historia», dijo con una voz tranquila y genuina. Aunque inicialmente no la recordaba, asentí tímidamente. Con tono bajo, Ava comentó sobre lo ocurrido con mi madre, lo que hizo que mi estómago se contrajera. «No quiero hablar de eso», respondí, pero ella rápidamente levantó las manos en señal de calma. «Solo quería decirte que lo que has hecho demuestra una gran valentía. No es fácil alejarse de una situación tan asfixiante». Su invitación para acompañarla en la mesa de un grupo de estudiantes me hizo sentir, por primera vez, que alguien ofrecía amistad sin condiciones. Esa noche, al regresar a mi dormitorio, me detuve frente al espejo. Mi reflejo me devolvía una imagen que apenas reconocía. Pasé la mano por mi cabeza, notando la suavidad de mi piel y la libertad que representaba el cabello que comenzaba a crecer. Por primera vez, me permití imaginar un futuro en el que yo decidiera cómo debía ser mi apariencia, liberada del control opresor que había marcado mi vida durante tanto tiempo. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Las llamadas y mensajes de mi madre cesaron, y aunque la ausencia de su voz dejaba un vacío inquietante, cada vibración del teléfono aún aceleraba mi corazón, recordándome el pasado del que estaba aprendiendo a liberarme. El Departamento de Bienestar Estudiantil me sugirió asistir a terapia, una idea que inicialmente me incomodaba, pues hablar de mi vida implicaba enfrentar recuerdos dolorosos. Sin embargo, cuando la profesora Ellis me comentó que podría ayudarme, decidí intentarlo. Así conocí al Dr. Rivas, un hombre de unos 50 años con una voz serena y un porte que inspiraba confianza. Durante nuestra primera sesión, me permitió hablar libremente, invitándome a relatar mi experiencia. Con la voz temblorosa, conté cómo mi madre decidía cada aspecto de mi existencia, desde lo que vestía y comía hasta la forma en que debía verme. Recordé con dolor cómo, desde niña, me había prohibido tener cabello, obligándome a afeitarme para imponer su control. Al escuchar mis palabras, el Dr. Rivas asintió y escribió algo en su libreta. «Eso no es normal», afirmó con suavidad, haciendo eco de lo que siempre había sentido en el fondo de mí. Me explicó que lo que viví constituía un abuso psicológico severo, una forma de control que usaba mis propios temores en mi contra. Aunque la verdad dolía, sus palabras me ayudaron a comprender que no merecía ser tratada de esa manera y que dejar de culparme era el primer paso para sanar. Al salir de la consulta, me sentía aturdida pero también con una chispa de esperanza. Esa noche, al mirarme en el espejo, ya no veía a la chica rota que mi madre había moldeado, sino a alguien que estaba empezando a reconstruirse. Al día siguiente, visité la farmacia y compré un pequeño frasco de champú. Un objeto simple que simbolizaba mi primera decisión, dejar crecer mi cabello, mi verdadera identidad. Los primeros días fueron extraños, al sentir la textura del nuevo cabello, pero poco a poco, cada mechón se convirtió en un emblema de mi libertad. Una tarde, mientras repasaba mis apuntes en el comedor, una voz me sacó de mis pensamientos. «Este asiento está ocupado». Al levantar la mirada, vi a Ava, quien se acomodó frente a mí con una sonrisa amable. Tras un breve silencio, me preguntó con naturalidad, «¿Cómo te sientes con todo esto?». Me tomó un instante articular mis sentimientos, una mezcla de temor y alivio que apenas podía describir. Ava, con una ceja levantada y una sonrisa cómplice, añadió, «Sé que los cambios grandes nunca son fáciles». Sin presiones, me invitó a una maratón de películas que tendría esa misma noche, sugiriendo que podría acompañarla solo por un rato, sin compromisos. Aunque la idea me tomó por sorpresa, nunca había recibido una invitación tan sincera. Algo en su tono me animó a aceptar. Esa noche, al llegar a la reunión, me encontré en un ambiente cálido y relajado, rodeada de risas y conversaciones sin prejuicios. Por primera vez,
Me permití disfrutar de la compañía y reír con genuina timidez, dejando atrás la sombra de un pasado doloroso. En ese ambiente de amistad y libertad, comprendí que, aunque el camino hacia la recuperación es largo y lleno de desafíos, cada pequeño momento de conexión y esperanza me acercaba a la vida que siempre había deseado. Cada risa, cada palabra sincera, se transformaba en el inicio de mi verdadera existencia, libre de controles y llena de posibilidades. Después de la tercera película, mientras el resto del grupo se había quedado dormido en el suelo, solo Ava y yo permanecíamos despiertas, acurrucadas bajo mantas y con la luz del televisor dibujando formas en la habitación. Con voz apenas audible, Ava me preguntó: «Nunca te he preguntado, ¿por qué tu madre se comporta así contigo?». La pregunta flotó en el ambiente, casi inevitable. Inhalé hondo, temerosa de mostrarme vulnerable, pues siempre había sentido que revelar mis debilidades la hacía ganar más control. Ava me miró con comprensión, dándome el espacio para continuar. Recordé las palabras que me habían repetido, que las mujeres exitosas no dependían de la belleza, sino de la obediencia. Solté una risa seca, consciente de que esa idea provenía de inseguridades ajenas, y respondí, dejando entrever mi descontento. «Me alegra que estés aquí», dijo ella después de un instante, «y que estés encontrando tu propio camino». Por primera vez, esas palabras me hicieron sentir que había personas dispuestas a compartir momentos sin intentar controlarme ni juzgarme. Esa noche, al volver a mi dormitorio, me detuve frente al espejo. Mi cabello, apenas comenzando a crecer, parecía señalar el inicio de una transformación. Tal vez, por fin, me estaba convirtiendo en alguien nuevo. Habían pasado semanas desde que presenté la orden de restricción, y en ese tiempo, la ausencia de mi madre me mantuvo en un estado de alerta constante. Siempre esperaba que apareciera con alguna excusa o truco, pero los días transcurrieron sin señales de ella. Poco a poco empecé a respirar con mayor libertad, disfrutando de las tardes en la biblioteca, de las conversaciones con Ava y de la satisfacción de estar construyendo mi propia vida. Sin embargo, una tarde, mientras salía del edificio de la biblioteca, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Allí, junto a la fuente del campus, la vi de pie con un abrigo beige y gafas oscuras. Mi madre estaba allí, mi cuerpo se congeló, y mi respiración se volvió superficial por un instante. El miedo era un reflejo del pasado, pero recordé que ya no era la chica a la que ella podía dominar. Con determinación, apreté los puños y di un paso hacia adelante. Al verme, mi madre se quitó las gafas lentamente y, con una sonrisa que intentaba ser amable, dijo mi nombre de forma que me revolvió el estómago. «No deberías estar aquí», le respondí con firmeza. «Por favor, no exageres, solo quería verte». «¿No sabes que tienes una orden de restricción?», replicó ella, esbozando una sonrisa ambigua. Con la voz entrecortada le dije: «¿De verdad crees que puedes mantenerme alejada para siempre? Soy tu madre». Su tono, extrañamente suave, parecía haber cambiado. Continuó: «Todo esto me ha hecho reflexionar. Me doy cuenta de que cometí errores». Una risa amarga se deslizó en sus palabras, y yo con voz baja contesté: «No hiciste nada para cuidar de mí, solo querías controlarme». Su expresión se endureció, y sin rodeos me dijo: «Quiero que volvamos a ser familia». «¿Desde cuándo fuimos una familia?», pregunté sin humor. Con desdén replicó: «Sigues siendo una niña malcriada. Si no te vas ahora, llamaré a seguridad», amenacé. Y por primera vez, noté cómo su mirada se volvió vacilante. Con un rápido ajuste de sus gafas, se alejó, dejándome sin ese miedo paralizante. Después de ese encuentro, comprendí que, aunque me había distanciado físicamente, aún existía una cadena invisible que ataba mi vida a su control, especialmente en lo financiero. Mi beca solo cubría parte de mis estudios, y mi madre mantenía acceso a mi cuenta bancaria, pudiendo dejarme sin recursos en cualquier momento. Esa noche, mientras mis compañeras hablaban de planes para el fin de semana, decidí que era hora de buscar trabajo. Revisé el tablón virtual del campus. Envié solicitudes a cafés, bibliotecas y centros de tutoría. Cualquier oportunidad era mejor que seguir dependiendo de ella. A la mañana siguiente, recibí un correo confirmando una entrevista en una cafetería cercana al campo. Con nervios y vistiendo mi mejor ropa formal, me presenté. El gerente, un hombre de unos 40 años con una expresión amable pero cansada, me explicó el puesto. Tomar pedidos, manejar la caja, limpiar mesas, con horarios flexibles y un pago que cubría mis gastos. Aunque mi primer día fue un caos, derramé café y confundí pedidos, y las miradas de los clientes se hacían notar. No me rendí. Día tras día fui mejorando, aprendiendo a preparar expresos y a gestionar la presión. Cuando recibí mi primer pago, algo dentro de mí cambió. Era mi dinero, y por primera vez, sentí que era verdaderamente mío. Esa noche, abrí una cuenta bancaria independiente, simbolizando mi nuevo control sobre mi vida. Al salir del banco, observé mi reflejo en la vitrina de una tienda.
mi cabello, ya lo bastante largo para sentirse suave, era el testimonio de mi crecimiento personal. El otoño había dado paso al invierno, y mis rutinas ya no eran una lucha constante. Me despertaba temprano, asistía a clases sin sentir la presión de miradas críticas, y lo más importante, ya no vivía a la espera de un mensaje que determinara mi valía. Una noche, tras terminar mi turno en la cafetería, caminé de regreso al dormitorio con Ava. La nieve cubría los caminos, reflejando la luz de los faroles, y ella, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo, me preguntó, ¿cómo te sientes? Bien, respondí instintivamente. Ava me miró de reojo y, con una sonrisa serena, añadió, ya sea que digas bien, como no quiero hablar de eso, o realmente estoy bien, lo importante es que sigues avanzando. Esa noche, mientras caminábamos entre la nieve, comprendí que estaba en el camino de mi verdadera libertad, rodeada de amistades sinceras y forjando un futuro sin las ataduras del pasado. Cada paso, cada decisión, me acercaba más a ser la dueña de mi destino. Y por primera vez, la esperanza brillaba en medio del frío invierno. Cuando Ava me regaló una sonrisa aún más amplia, sentí que, por fin, algo en mí había cambiado. Caminamos en silencio, pero en mi interior resonaba la certeza de que mi felicidad ya no dependía de las expectativas de nadie más. Al llegar a mi dormitorio, dejé caer mi abrigo y me dirigí al baño para disfrutar de una ducha caliente. El vapor transformó el ambiente y difuminó el reflejo en el espejo, convirtiéndolo en un lienzo borroso. Al secarme la cara, de manera casi instintiva, llevé la mano hacia mi cabello y, para mi sorpresa, mis dedos se toparon con algo nuevo. Unos centímetros de cabello que ahora se mostraban con suavidad. Me quedé inmóvil y, con lentitud, limpié el espejo para observar la imagen que me devolvía. La antigua rutina de evitar mi propio reflejo, un reflejo impuesto por las expectativas de otros, había dado paso a una imagen que yo misma estaba construyendo. Jamás imaginé que unos pequeños centímetros de cabello pudieran simbolizar tanto cambio. Cada mechón que acariciaba con la yema de mis dedos me recordaba que, por primera vez, mi apariencia respondía a mis propias decisiones. Durante años, mi forma de vestir y de presentarme había sido dictada por otros. Pero ahora, este sencillo acto de dejar crecer mi cabello representaba tanto una rebeldía silenciosa como un acto profundo de amor propio. Esa noche, sentada en el borde de la cama con la bata aún puesta y mi cabello húmedo cayendo en desorden, me permití contemplar mi transformación. Con el corazón henchido de emoción, abrí mi teléfono y busqué consejos sobre el cuidado del cabello en crecimiento. Leí artículos, vi videos y absorbí información con el firme propósito de hacerlo bien, de hacerlo por mí misma. Al día siguiente, acompañada de Ava, entré a una tienda de productos para el cabello. Mientras recorríamos los pasillos, ella me comentó, vas a necesitar un buen champú y una crema que realce tu textura natural. Al observar los frascos, le pregunté con genuina curiosidad si era posible notar rizos en mi cabello, y Ava, con una sonrisa cómplice, me explicó que ya se notaban leves ondulaciones en las puntas. Con asombro, llevé mi mano a la cabeza y por primera vez reconocí la textura natural de mi cabello. Con sus recomendaciones, elegí los productos más adecuados para mí. Al salir de la tienda, el frío golpeó mi rostro, pero apenas lo noté. Me detuve frente a un escaparate y al verme en el reflejo, recordé a la Chelsea de meses atrás, aquella que temía llamar la atención y se sentía avergonzada de sí misma. La nueva versión de mí se mostraba diferente, segura, serena y, sobre todo, orgullosa de lo que estaba construyendo. Con la llegada de la primavera, mi vida también comenzó a florecer. La rutina, que antes era una lucha constante, se transformó en algo que podía llamar propio. Estudiaba, trabajaba en la cafetería y disfrutaba de salidas con Ava y sus amigos. Por primera vez, sentía que mi existencia era genuinamente mía. Aunque en ocasiones las sombras del pasado intentaban resurgir, ya contaba con herramientas y aprendizajes para enfrentarlas. El doctor Rivas me había enseñado que nadie tenía el control sobre mí, a menos que yo se lo permitiera. Recuerdo cómo, en diferentes ocasiones, los intentos de interferencia se vieron frustrados. Una advertencia aquí, una rápida intervención de Ava allá, y la confirmación definitiva llegó de manera inesperada cuando, mientras terminaba mi turno en la cafetería, vi en la televisión del establecimiento que las autoridades habían detenido a quien alguna vez intentó imponer su control sobre mí. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero, en lugar de miedo, lo que sentí fue un profundo alivio. La justicia, aunque sutil, había comenzado a restablecer el equilibrio. Al día siguiente, un mensaje de mi padre, quien siempre había sido un espectador distante, me recordó viejos tiempos, cuando de niña me aferraba a su brazo en busca de protección. Sus palabras,
llenas de arrepentimiento, me hicieron recordar que, aunque el pasado no se borra de la noche a la mañana, hoy tenía el poder de forjar mi propio futuro. Esa misma jornada marcó mi cumpleaños número 19. En una pequeña y acogedora reunión en mi dormitorio, celebré junto a Ava y mis amigos, entre pastel, cartas y risas que parecían borrar los vestigios de viejos temores. Me encontré sola al final de la noche, contemplando mi reflejo. Mi cabello, ahora con forma y textura, era solo un detalle. Lo que más me sorprendía era mi mirada. Ya no se notaban rastros de inseguridad o miedo. La imagen que veía era la de una joven fuerte, libre y dispuesta a comenzar una vida construida a base de mis propias decisiones. Esa noche, frente al espejo, comprendí que cada pequeño cambio, cada centímetro de cabello, cada risa compartida, era un símbolo de mi renacer. La Chelsea que me miraba era la prueba de que, al final, la libertad y el amor propio eran los cimientos sobre los que se construye una vida plena.